Hola, muy buenas tardes, noche, bienvenidos a esto que es Iglesia La Casa. Como decimos siempre, más que una iglesia, una gran familia. Te damos la bienvenida a vos que estás del otro lado, te contamos que aquí estamos en familia, mi marido, mis hijos, iglesia, y bienvenida Vir, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vero? Buenas tardes, hola a todos, muy bienvenidos. Esperemos que tengamos una reunión muy bendita, que podamos abrir nuestros oídos y nuestros ojos para escuchar todo lo que Dios quiera hablarnos en esta tarde-noche. Amén. Hoy tenemos una palabra y ya del domingo pasado empezamos a hablar, ¿se acuerdan, no? Y si no la vieron, está en el Facebook, en el domingo anterior, hablamos de comer a Cristo, de masticarlo, de rumiarlo y de las propiedades de los nutrientes. Y vamos a estar todo este mes hablando para alimentarnos de este Cristo y para ir preparando el corazón para lo que viene, que es la Pascua. Todos sabemos que en esta fecha se aproxima el tiempo de la Pascua, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el otro día leía, Vir, que como cristianos nosotros tenemos dos calendarios. El pueblo de Israel también tenía dos calendarios. Por un lado, el calendario civil, donde está la fecha de nuestro nacimiento, de nuestro casamiento, de lo que hagamos, ese calendario de fechas patrias incluso. Y por otro lado, nosotros como hijos de Dios tenemos un calendario que es sagrado. El pueblo de Israel también tenía ese calendario sagrado. Y lo que vamos a celebrar en la Pascua, que todavía falta, pero como digo, vamos a estar preparándonos para que este año lo celebremos con otra intensidad, entendiendo completamente lo que significa la muerte y resurrección de Jesús por nosotros y por nuestra vida hoy, por nuestra salud, liberación y sanación completa, cuerpo, alma y espíritu. Como decía, el pueblo de Israel también tenía una fecha sagrada. ¿Qué significa una fecha eterna? Significa que, por ejemplo, nosotros tenemos un calendario de cumpleaños y también tenemos el calendario de cuando fuimos renacidos del Espíritu Santo, aquella vez que confesaste a Cristo por primera vez y renaciste del Espíritu. Eso es el calendario sagrado, por ejemplo. Y esta Pascua entra dentro del calendario sagrado de los hijos de Dios. Por eso es importante, así como en la escuela nos educan sobre el 25 de mayo, el 9 de julio y todas las fechas importantes para la nación, vamos a estar este mes hablando de esta fecha sagrada, importantísimo, y lo que representa para todos nosotros. Hoy vamos a hablar de digno es el Cordero, este Cordero inmolado que fue entregado por todos nosotros y los usos prácticos o en la práctica que nos representa hoy a nosotros. Así que bueno, quédate ahí. Ahora vamos con la perlita de Vir, la joya de la semana para meditar en la semana el versículo. Bien, vamos a leer un pasaje que está en Filipenses 4. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo reflexionaba, Vero, en esta semana cuando pensaba en la perlita para hoy, digo, dice, por nada estéis afanosos. En otra versión dice, no se preocupen por nada. Yo decía, ¿por qué Dios nos pedirá que no nos preocupemos? Si vivimos en un mundo en donde, por donde miremos hay caos, situaciones, ya sea a nivel social o personal, tenemos situaciones personales, con nuestras relaciones, en nuestro trabajo, o sea, vivimos en un mundo rodeado donde hay situaciones y circunstancias que nos llevan a la preocupación, la economía, las finanzas, hay un montón de cosas. ¿Por qué Dios nos pedirá que no nos preocupemos? O sea, y la respuesta está, o sea, ¿cómo hacemos para no preocuparnos? ¿Cómo hacemos para no afanarnos? Y qué maravilloso que es Dios, que en ese mismo versículo donde nos pide que no nos preocupamos, y entre paréntesis, esto lo escribió Pablo, si no recuerdo mal, esto lo escribió Pablo en la cárcel, estando en la cárcel. Entonces, qué loco, ¿no? Estaba en la cárcel y nos escribía y nos hablaba de parte de Dios de que no nos preocupemos, ¿sí? No estemos afanados por las situaciones de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sigue respondiendo, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, que en esos momentos donde vienen preocupaciones,
en donde nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo resolver, podamos ir a Dios en oración, suplicándole por su intervención, por su cuidado, ¿sí? Uno puede decir, porque lo hemos hablado un montón de veces, pero Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero el tema no es que Dios tiene que saberlo, que tenemos que orar porque Dios tiene que saberlo. Nosotros necesitamos en ese momento de oración reconocer quién es Dios y que vamos a Él en busca de ayuda. Que no seamos llaneros solitarios, que vamos por la vida resolviendo los problemas nosotros solos porque no vamos a poder, porque no es así como nos diseñó Dios y nos creó. Nos creó en comunidad, nos creó en comunión. Y la primera y mayor comunión más importante es la de estar con Él, estar en comunión continua con Él. Y después dice, con acción de gracias. Entonces, yo también reflexionaba en esto, ¿no? Qué importante que en todo momento, en todo tiempo, frente a cualquier situación y circunstancia, podamos ser agradecidos. Tengamos o no tengamos. Seamos o no seamos. Digo, cuando queremos algo, muchas veces vamos en oración porque estamos preocupados, pero hacemos todos los pasos, ¿no? Nos preocupamos, dice que no nos preocupemos, vamos en oración, pero no recibimos eso que queremos. Bueno, aún en ese momento tenemos que poder tener un corazón agradecido, ser agradecidos a Dios por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él hace y en su bondad por todo lo que va a hacer. Porque dice la palabra que Dios hace cosas maravillosas en la vida de los que le aman, ¿sí? Y todas las cosas ayudan a bien a los que le aman a Dios. Entonces, saber que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios está en gobierno y está, cuando decimos está en control, no decimos que Dios nos controla, porque no nos controla, pero sí gobierna en nuestra vida si nosotros lo dejamos. Entonces, que en todo momento podamos, en esta semana que viene, ¿sí? Que va a empezar, vamos a hacer una lista. Los animo a que hagan una lista con todas las preocupaciones, ¿sí? Anoten cada preocupación que tienen en su mente, que los deja dormir, que les quita el sueño, que les quita la tranquilidad, la paz, ¿sí? Que acá dice, Dios dice que su paz nos llena, su paz nos va a guardar en Cristo. Que vamos a hacer una lista y orar. Y todos los días de esta semana entregarle a Dios en oración esas preocupaciones. Decirle, papá, te entrego esta angustia, te entrego mi economía, te entrego cualquier cosa, no solamente cosas grandes o importantes, porque para Dios todo es importante. Aún incluso tenemos que tomar una decisión de comprar algo, que tenemos ganas de comprarlo, bueno, que podamos en eso también pedirle a Dios que nos dé guía y nos dé dirección, ¿sí? Los animo y que puedan hacer este ejercicio y van a ver la mano poderosa de Dios tocando y moviéndose en favor de ustedes. Yo también lo voy a hacer, te invito a ver a que lo hagas, que lo podamos llevar adelante. Para que podamos ver que Dios es real, que Dios está ahí, que responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad, no la nuestra. No hace lo que nosotros queremos, no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Acá dice, pídanle lo que necesitan, no lo que queremos, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros, con lo que realmente necesitamos como hijos de Dios para hacer su voluntad. Qué poderoso esto que decías también, que al final dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidarás nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué tenemos que estar tranquilos y descansados? Porque Cristo ya murió y resucitó y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, más allá de obtener o no el resultado a esta oración, Cristo ya murió y resucitó. Y Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y relacionado con esta lista, me venía a la cabeza ponerle de título a esta lista conversaciones improductivas, por un lado, o sea, conversaciones que nosotros tenemos en forma de queja con el mundo, ¿no? Cuando hablamos con un familiar, cuando hablamos con un amigo, quejarnos, no nos quejamos de esta situación, de lo otro, a pasar a la lista de oración productiva. Es decir, dejar de quejarnos y de conversar con las personas, con el mundo, y conversar con Dios y hablar con Dios y entregar, y seguramente esa conversación que no tenía ningún provecho, sino que se quedaba en la queja, que no tenía ninguna producción, nada productivo, iba a pasar una oración que va a tener resultados. ¿Por qué? Porque acá nos dice que el resultado va a ser una paz que sobrepasa todo entendimiento, que en los momentos de tormenta vos puedas estar tranquilo y en paz, sabiendo que Dios, como dice Bill, está en gobierno, porque nosotros ya se lo entregamos. Y cuando uno está en paz, puede escuchar también la voz de Dios. Nos pasa muchas veces en situaciones de crisis que no podemos escuchar al que está al lado. En vez, cuando nosotros
estamos en esa paz, podemos escuchar, reposando, escuchar la voz de Dios. Tal cual, que pasemos de preocuparnos a ocuparnos. ¿Cómo? Orando, rogando, siendo agradecidos. Amén. Importante. Poderoso un tiempo de intimidad con Dios para hacerlo vida. Para que se nos revele, totalmente. Amén. Amén. Gracias, Vir, por esta palabra que nos traes. Amén. Y vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Papá, te damos gracias, que anhelamos, Señor, anhelamos conocerte cada día más. Anhelamos conocer tu corazón y saber lo que vos estás pensando, lo que vos diseñaste, lo que vos ya escogiste y elegiste para nosotros, ese camino que vos ya trazaste para cada uno de nosotros, papá. Que en este tiempo, Dios, podamos masticar esta palabra, este pasaje que acabamos de leer y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y enfocarnos, Señor, en orar, en entregarnos a vos, en rendirnos a tus pies, a los pies de la cruz de Cristo, para dejar ahí, en ese lugar, todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros dolores, todo lo que viene a contaminarnos, lo que viene a desenfocarnos, lo que viene a corrernos del lugar importante que tenemos que ocupar, que es estar en tu presencia, estar alineados con tu pensamiento, estar alineados con tu palabra, con lo que vos decís realmente de nosotros, con lo que vos estás diciendo de cada una de esas situaciones que atravesamos. Que nuestros ojos tal vez están viendo cosas oscuras, cosas difíciles, situaciones, pero vos tenés las respuestas a todas esas preocupaciones. Por eso nos decís que vayamos en oración, que clamemos, que te roguemos por tu intervención y que podamos, Señor, también tener un corazón sumamente agradecido, agradecerte en todo tiempo, porque eso abre los cielos, porque eso nos abre la puerta de los cielos para que recibir todas las bendiciones que vos tenés para nosotros, que te podamos agradecer cuando tenemos y también cuando no tenemos. Qué importante, papá, que podamos ser agradecidos cuando vos nos das, cuando recibimos y cuando no recibimos. Porque cuando no estamos recibiendo algo, también es porque vos estás obrando, es porque vos estás impidiendo, porque sabés que no va a ser de bendición para nuestra vida, seguramente. Entonces, que en todo momento podamos agradecer por el respirar, por el día, por el sol, por la naturaleza, por la vida, por tu amor. Porque tu amor nos llena, tu amor nos inunda, nos completa, nos cuida, nos guarda. Te damos gracias, Señor, porque podamos seguir experimentando cada día tu palabra en nuestra vida. Que cada día Cristo crezca más en nosotros. Todo de Cristo, todo de vos y nada de nosotros, papá, en nuestras vidas y en nuestro diario caminar, papá. Te agradecemos, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir ahora, que vas a hablarnos a través del corazón de Vero. Bendecimos este lugar y bendecimos a todas las personas que están ahí conectadas, que nos están escuchando, que están esperando recibir una palabra de ánimo, una palabra de aliento y una palabra que los nutra en este tiempo de tanta necesidad. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Recordanos la lista que tenemos que hacer. La lista de las preocupaciones para cambiarlas por ocupaciones. Amén. Bueno, ya nos vamos al tema, los dejamos con la introducción de este tema que se llama Digno es el Cordero. Ahí volvemos, agarra tu Biblia. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y así no abrió su boca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y lo tuvimos por nada. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros los consideramos como herido, azotado y humillado por Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Bueno, volvemos, te agradecemos que estés ahí del otro lado. Si sos nuevo, te contamos que somos una iglesia hermosa y grande, que por esto de pandemia ahora estamos con esta distancia, pero que la distancia es solo física y no emocional ni espiritual. Agradecemos a los hermanos de los diferentes lugares que nos están viendo. Así que bueno, el tema de hoy es un tema, como decía al principio, que vamos a estar preparándonos para recibir la resurrección de Cristo en nuestra vida, así sea por primera vez o no, pero que creo que la resurrección de Cristo en nuestra vida tiene que ser a diario, tiene que ser morir lo que no le pertenece a Él, morir a nuestra vieja naturaleza y resucitar a su vida, a lo que Él logró, pasar de las derrotas a la victoria. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Por eso, como decía Vir antes, dejar de ser nosotros y tomar más de Él, más de su vida. ¿Qué haría Jesús en nuestra situación? ¿Qué haría Jesús en nuestra vida? ¿Cómo se movería Jesús en este mundo de hoy? Y Jesús está en nosotros, está en nuestro corazón. Así que bueno, vamos a ir hilvanando el por qué en la palabra se habla de un cordero. Juan, en el Nuevo Pacto, apenas lo vio a Jesús, le dijo, este es el cordero. Para una breve introducción, vamos a profundizar en esto, pero contarles que en el Antiguo Pacto, el pueblo de Israel debía matar a un cordero como símbolo del Salvador y del Redentor que iba a venir, que iba a ser Cristo, con las características que tiene un cordero, la mansedumbre, la humildad, con las características que tiene un cordero, y por lo general ese cordero tenía que ser muy joven. Entonces, luego viene Cristo y hace esa redención por nosotros. Entonces hoy vamos a hablar del simbolismo que significa el cordero redimido por nuestros pecados. Y vamos a hablar específicamente de lo que significaba la sangre del Cordero y la sangre de Cristo hoy en nuestra vida, pero no desde la teología, sino desde los usos prácticos de su victoria en mi vida. Vamos a ver el primer versículo que está en Juan 10:28, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y Él somos uno. Qué poderoso este pasaje donde Dios nos dice a través de Jesús que nunca vamos a ser arrebatados de su mano. Ya con esa declaración de victoria, de estar sentado en lugares celestiales, ya nos basta esa gracia para todos los días. Nunca dice van a ser arrebatados de mis manos. Y Él es el que nos da la vida eterna. Desde Génesis a Apocalipsis se habla desde el Cordero y del sacrificio que hizo el Cordero por nosotros para que hoy, dice, no perecerán jamás, para que tengamos vida eterna. Entonces tenemos vida eterna y estamos en las manos de Dios, estamos en victoria con Dios gracias al sacrificio de Cristo. Si nosotros no corremos de ese sacrificio, nos quedamos a solas con Dios. Y Dios nos acepta a través de ese Cordero en el Antiguo Pacto. Y Dios nos acepta hoy a través del sacrificio de Cristo. Porque a decir verdad, nuestra vida, la de ustedes, la mía, la de nosotros acá, tiene pecado. Y donde hay pecado no puede habitar la luz. Entonces Cristo vino como esencia de Dios para quitar el pecado nuestro y que podamos morar en la habitación de Dios en santidad. Como santidad significa estar separados del mundo, no ser perfectos. Porque en nuestra naturaleza hay pecado desde Adán. Entonces santidad ante Dios es tener un corazón que lo ama a pesar de las concupiscencias, a pesar de los pecados. Tener un corazón que lo ama y está separado del mundo. Significa tener actitudes,
tener pensamientos distintos, separados, distintos a los que tiene cualquiera, y no por mí, sino tener pensamientos de victoria, como decía en el versículo que leía Vir, pensamientos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es la paz que consiguió Cristo. Entonces decíamos que desde Génesis y Apocalipsis se habla de esto maravilloso que hizo Cristo para que nosotros podamos permanecer en Él. Y que nadie las arrebata de mi mano, dice nuestro pastor. A mis ovejas nadie me las arrebata. Vamos a ver el próximo versículo que está en Génesis 3:1, al revés. Pero la serpiente era astuta, ¿se acuerdan, no? Génesis, serpiente, más que toda la bestia del campo y Elohim, o sea, Dios, que había hecho. Y dijo la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Se acuerdan, no? El relato de Adán y Eva, cuando Eva cae, fue por la mentira de Satanás, transformado simbólicamente en una serpiente, que le está modificando la palabra, modificando la escritura, diciendo otra cosa para envolver y mentirle a Eva, y Eva le crea. Le dijo algo parecido, pero que no era la verdad. En nosotros tiene que reinar esa verdad para hacernos libres y no tenemos que creer las mentiras, porque Satanás siempre viene encubierto, siempre viene en el casi o en el más o menos, pero en nosotros tiene que morar esa verdad que nos hace libres, si no, somos engañados, como le pasó a Eva, y sigue, dice Génesis 2:16, y ordenó Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo ante Dios? Acá vemos lo que ya le dijo la serpiente. Dios, ¿qué le dijo a Adán? De todo árbol del huerto, come libremente, come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comerás de él, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo la serpiente antes? ¿Con que no coméis de ningún árbol del huerto? No le dijo no comas de ninguno, comé de todos. Incluso el árbol del conocimiento, el bien y el mal, estaba en el centro al lado del árbol de la vida. Estaba al lado, lo podían mirar, incluso lo podían tocar, pero no lo podían comer. Dice Dios, el día que vos comés, ¿qué significa? Vas a morir espiritualmente, porque Adán no murió. Vas a separarnos. ¿Y qué significa comer? Vamos también a lo que decíamos el domingo pasado, la importancia, ¿no?, de comer. Comer sería interactuar, sería coquetear. Porque el árbol estaba ahí, lo podían mirar, incluso lo podían tocar, pero no podían ser alimentados. En el momento que vos sos alimentado por los pecados de este mundo, quiere decir que vos no solo lo mirás, lo tocás, sino que lo ingerís y lo ponés en tu interior. Y esa tal vez mentira que te dijeron que ahora la haces tuya porque está en tu interior y la creíste, ahora empieza en vos a hacer eso que hizo la manzana en ese momento y te empieza a separar. Son como mentiras que es bueno discernir la mentira, el engaño que está afuera, porque acá el árbol, como decía, estaba expuesto, pero ellos no deberían interactuar con este árbol. Entonces, el principio espiritual que tenemos que compartir hoy es que seamos sabios, sigamos siempre la verdad de Dios y no coqueteemos y no nos alimentemos de nada que no viene de la verdad de Cristo. No coqueteemos con la mentira, no coqueteemos con lo que nos hace mal, porque entra en nuestro interior y nos va a producir indigestión, ¿no? Hablando de comida y hablando, nos va a hacer mal el alma, hablando del corazón, porque lo que los separó a Adán y Eva, físicamente ellos no murieron, pero fueron separados de Dios porque entró el mal en ellos y a partir de ellos, todos nosotros incurrimos en el pecado y nacemos en ese pecado. Vamos al siguiente. Y acá también lo que quería rescatar es que Dios nos hizo libre. Y en ese libre albedrío que nos dio Dios, Él no podía controlarlo porque Dios te hace libre. El amor en sí nos hace libres. Cuando nosotros amamos, queremos lo mejor de la otra persona y no la queremos controlar. Porque si no, Dios sería un títere con nosotros y eso no significaría el amor. Dios dejó el árbol ahí, lo podían ver, como ahora que tenemos el pecado reinando en este mundo, pero la invitación de Dios es que no coqueteemos con ese pecado.
que no interactuemos con ese árbol de conocimiento del bien y el mal, sino que interactuemos con el árbol de la vida, con Cristo en nosotros, comiendo de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos al próximo. Génesis 3. Entonces, 4. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no morirás, sino que Dios, el día que coméis de él, se os abrirán los ojos y serán semejante a Dios, conoceréis del bien y el mal. Esa es otra mentira de Satanás a nosotros. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y comió. Acá hay otro principio espiritual que queremos compartir. El problema desde Adán en adelante es que nosotros queremos tomar sin esperar recibir. Queremos alcanzar cosas con nuestro propio esfuerzo sin esperar recibir de Dios. Acá Adán y Eva lo vio que era agradable y para obtener conocimiento antes de ir a Dios y tener ese conocimiento totalmente de Dios y comer del árbol de vida para que Dios le dé ese conocimiento. Acá Eva lo que hizo fue y lo tomó ella, independientemente de la voluntad de Dios. Es como hacer la mía. Y hoy ese principio sigue vigente en nuestra vida. Decidimos por nosotros mismos, tomamos decisiones por nosotros mismos sin esperar de Dios. Y lo que Dios quiere y lo que planeó desde Génesis en Apocalipsis es darnos y que nosotros recibamos. Por eso este principio espiritual tan importante de la vida de Cristo. Cristo murió por nosotros, simplemente tenemos que recibirlo sin ningún esfuerzo. Tenemos que tomar de lo que ya nos dio y no tomar por nuestra propia cuenta. El que busca la paz por nuestra propia cuenta en este mundo es buscar opciones de este mundo, buscar tener amor en este mundo o buscar cualquier situación que se les cruce en la cabeza en este mundo, es tomarlo como la manzana y nosotros y Dios estamos diseñados para recibir, para que Dios nos dé. Fíjense, vamos a seguir con esta idea. En Lucas 24:30 hay otra pareja. ¿Se acuerdan del camino de Emaús que estuvimos hablando hace un tiempo? De esta pareja que dicen que era María y el esposo, que estaban caminando, yendo a Emaús. Vamos a leer, 24:30. Primero les explico el relato. Ellos iban caminando muy ocupados y preocupados porque Cristo había muerto. Y era el tercer día y todavía no había resucitado, eran discípulos, entonces estaban muy preocupados y se le aparece un hombre que ellos era Jesús, pero no lo reconocieron, y Jesús empieza a explicarles desde Génesis en adelante, de los profetas en adelante, dice que les empieza a hablar de que el Cristo debía morir y que iba a resucitar y que ese es el plan de Dios. Ellos no lo entendían, pero veían en algo en él especial. Entonces les dice, tras caminar, lo invitan a su casa y ahora lo que vamos a leer es el relato de cuando están a la casa y ellos todavía no se habían dado cuenta que era Jesús, no se habían dado cuenta que era el Cristo resucitado. Vamos a leer ahora sí, Lucas 24:30 dice: y sucedió que al reclinarse con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo y después de partirlo les daba. Ellos no lo tomaron, les daba. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Esperen que me perdí. Y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible. Fíjense este principio. Cuando ellos se sientan a la mesa, parten el pan y Jesús les dio ese pan, que así como el cordero, Jesús representa, en el pan representa a él mismo, a su vida. Cuando Jesús les da su vida, les da su bendición, se le abrieron los ojos. Este es el principio relacionado con el anterior, de que no esperemos tomar de este mundo, de lo que Dios nos dice que no, porque si no vamos a morir espiritualmente, sino que disfrutemos y nos gocemos de recibir
las bendiciones que ya tenemos, que Dios nos da. Vamos a seguir. La razón por la que hay enfermedad, corrupción y muerte es por la caída, por comer equivocadamente, por comer lo que Dios no te da, por comer conocimiento de este mundo, por querer entenderlo todo por nosotros mismos como hizo Eva y no acercarnos a la verdad, no acercarnos a la Escritura. También es comida, decíamos el otro día, distinguíamos, ¿no?, entre nutrición y comida. Lo que pasa es que podés comer, pero espiritualmente estar muy débil y eso te lleva a la enfermedad. El diseño de Dios no es la enfermedad. En el diseño de Dios no hay corrupción y no hay muerte. Eso lo trajo el producto de comer mal. Y en Lucas 24, siguiendo con este relato, dice 32, y se dijeron el uno al otro este matrimonio, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Eso es el poder que tiene Cristo en nuestra vida, que arda nuestro corazón porque Cristo es nuestra vida eterna. Y hoy la invitación es que Cristo arda, que nos podamos dar cuenta que es nuestra verdad y que es todo lo que necesitamos. ¿Qué puede hacer un pedazo de pan? Decíamos, ¿no? ¿Y qué puede hacer una manzana? Un pedacito de manzana, ¿qué pudo hacer? Fíjense, ¿qué pudo hacer desde Adán y Eva en adelante? No subestimemos el cuerpo de Jesús. Y esa es la invitación de hoy y de todo este mes, de tomar con todo el valor que tiene el cuerpo de Cristo. Porque así como entró el pecado en Adán y Eva a través del comer equivocadamente y entró la muerte y la corrupción, a través de comer de la vida eterna, a través de comer a Cristo, vamos a tener liberación, sanación del cuerpo, del alma y santidad, salvación para vida eterna. No subestimemos el hecho de la última cena. En este mes vamos a ver específicamente y en profundidad todo lo que significa lo que dijo Jesús cuando estaba en la mesa con sus discípulos, la última cena que todos la recordamos. Jesús dice, hacer esto en memoria de mí. Y la palabra en memoria aparece más de 150 veces en la palabra, en la Biblia. Fíjense, tenemos 360 días. Es como que casi día por medio Dios te diga, recordá, no te olvides, hacé memoria. Al pueblo de Israel, ahora lo vamos a leer, le decía esto, siempre que hagan esto, hagan memoria. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos fácilmente. Nos olvidamos fácilmente de Cristo, nos olvidamos fácilmente de la victoria que tenemos en Él. Nos olvidamos fácilmente de las palabras que Dios nos dice. Cuando recibimos una palabra especial a nuestra vida, cuando estamos en intimidad, siempre hablamos en esta iglesia de llevar tu cuadernito, llevar tu lapicera, porque tu mente se olvida fácilmente, porque este mundo vive en la rapidez y esta es la invitación a que tengamos y hagamos memoria de Él y que no tomemos apresuradamente ni la manzana ni el pan. Y específicamente hoy que vamos a hablar del Cordero, no tomemos apresuradamente la vida de Cristo, que es lo que nos da vida a nosotros. El próximo, Juan 21, primera Juan 29, perdón. Dice Juan, al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Ahora les voy a presentar un video donde vamos de introducción a este tema del Cordero, donde vamos a ver la importancia que tiene, como decía al principio, este Cordero. En el Antiguo Pacto, luego que Dios le da la ley a Moisés, le dice que construya un tabernáculo y este Cordero, lo vamos a ver ahora en el video, a través de este Cordero las personas iban y sus pecados pasaban al Cordero y el Cordero se llevaba todos los pecados, la persona se iba justa y se iba limpia.
Lo que vamos a ver que el cordero lo miraba muy bien, el cordero tenía que ser limpio, sin mancha, sin ningún defecto, así como lo fue Cristo para nosotros. Entonces hoy, en la utilización práctica de este video que vamos a ver, es que cuando vos vas en intimidad a Dios, cuando vas en oración a Dios, Dios no está mirando tu pecado, no está mirando tu defecto, porque vos lo entregás al Cordero. Vos vas con tu Cordero, o sea, vas con tu creencia de Cristo, y Dios está mirando a Cristo, no te está mirando a vos. Cuando vos vas a Dios, Dios no está viendo y diciendo, ¿qué hiciste ayer, Vero? ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Qué me tenés que contar? Dios está viendo a Jesús y lo ve perfecto. Y a través de Jesús, esa justicia que Él logró en la cruz por nosotros, la recibimos nosotros. Así que vamos a ver este video que lo grafica y vamos a ver después la vida de este Cordero específicamente en el Antiguo Pacto. This man is you and I, the sinner. He brings the innocent lamb, a picture of our Lord Jesus Christ. This is what they do in the Old Testament. He brings it to the priest. The priest represents God's eyes. And God's eyes that is thrice holy examines not us, but our lamb. It's not a question of how good you are. It's a question of how good your lamb is. It's obvious why you are there. You have sinned. So he checks out, the lamb is good. You and I place our hands upon the lamb. It's like when you trust in Christ, you place your hands on him at the cross. All your sins goes into the lamb. That's what happened at the cross. And at the cross, all of Christ's holiness and righteousness goes into you. Amen. And the priest hands you the knife and you kill the lamb. It's our sins that put Jesus at the cross, so that we always remember that. Amen. The lamb dies in our place. The innocent lamb dies under the fires of judgment. But you walk away with the favor of God, the blessings of God, with the promises of God. Amen. Hallelujah. You have something you never had before when you came. You walk away again. Este video que veíamos que era una práctica común en el Antiguo Pacto, en el pueblo, para el pueblo de Israel, hoy lo tomamos nosotros como gentiles porque en el Nuevo Pacto Jesús muere por nosotros también, no solo para el pueblo de Israel. Lo tenemos que tomar como una práctica cotidiana para nosotros a través de Jesús. Decíamos antes, hacé memoria, no te olvides de que hoy tenemos vida eterna por Cristo. Y cuando vayas a Dios, como el pueblo de Israel, no te olvides de tu Cordero. Siempre que vayas a lograr liberación, a pedirle a Dios por sanidad, a pedirle a Dios por vida eterna, por liberación para tu vida, para cualquier situación, no puedes ir sin tu Cordero. Y tu Cordero hoy es Cristo. Cuando vayamos en la intimidad a Él, presentemos esa ofrenda. ¿Por qué? Porque ese Cordero se llevó en ese momento, como veíamos gráficamente con esa imagen negra y blanca que se hacía, ese Cordero Cristo se llevó todos tus pecados. Y no solo los pecados, sino que se llevó todas las enfermedades. Veíamos en el video, Isaías 53 dice que Él murió no solo por los pecados de la humanidad, eso tiene que ver con su sangre, pero si tenemos con el vino, si tenemos en cuenta el pan, su cuerpo, porque es muy común decir que Cristo murió por nuestros pecados y nos quedamos ahí, pero también Cristo murió por la sanidad. Cristo también murió por la liberación completa en nuestra vida, no solo por los pecados. Entonces tal vez te ves limpio y tal vez te ves libre ante Dios, pero tenés algo en el cuerpo que te marca que algo no está bien. Y hoy lo que vamos a hablar es que Cristo logró esa sanidad por nosotros hoy. Como dice Isaías 53, que les recomiendo que esta noche lo vuelvan a leer, que dice que fue como cordero inmolado. Vamos a ver Salmo 105, que dice, al pueblo de Israel, está hablando, ¿no? 37, lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Ese es el Dios que tenemos. Pidieron e hizo venir codornices
y los sació de pan del cielo. Acá en este salmo está hablando de cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora, lo que dije antes es la introducción a este tema del Cordero. Ahora vamos a ver cuando Dios los invita a celebrar la Pascua. La primera vez que se nombra la Pascua en la palabra, y hoy vamos a ver qué tiene que ver la Pascua con el Cordero. Y vamos a ver las características de este Cordero. Lo poderoso aquí es que después que ellos comieron el Cordero, como les dijo Dios, dice que salieron con plata y con oro. Nosotros no somos una iglesia que dice que Dios te va a prosperar y que todo está bien. Lo que te decimos sí es que si vos comés apropiadamente el cuerpo de Cristo, Dios te va a liberar. Y no solo te va a liberar sano, sino te va a liberar con la abundancia que vos necesites en el tiempo del desierto. Porque después de salir de la esclavitud, ellos tuvieron mucho tiempo en el desierto. Y esa plata y ese oro no era para que ellos se enriquezcan, sino para que vivan. Entonces Dios quiere no solo sanarte y liberarte, sino darte la provisión de todos los días, porque después dice que ellos le pidieron carne y llovieron codornices en el medio del desierto, y le pidieron comida, porque en el desierto no tenían con qué alimentarse y le llovió maná del cielo todos los días. Ese es el alimento. Eso es lo que logramos cuando nos quitamos la esclavitud de encima. Y hoy día, obviamente, no estamos en Egipto y no estamos siendo esclavos físicamente, pero a veces hay diagnósticos, hay declaraciones, hay una historia que nos hace esclavos. Hay determinaciones sociales que nos esclavizan. O hay situaciones físicas o emocionales que nos esclavizan. Entonces hoy esta palabra que está en Éxodo 12, que ahora lo vamos a leer, no quedó en el tiempo. Esta palabra es para hoy y para cada situación, donde Dios te quiere alimentar, te quiere liberar y te quiere sanar. Pero no te olvides de festejar, de celebrar la Pascua, que fue cuando en una noche cambió todo para el pueblo de Israel. En una noche cambió todo para ellos, gracias a que tomaron de la provisión, decíamos al principio, no tomar lo que nosotros queremos, sino que recibieron de lo que Dios les dio, que era a Cristo representado en un cordero. Vamos a ver. Éxodo 12, 3, dice, Dios le dice a Moisés, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Acá me quiero detener un poquito y decirles que es muy importante que Cristo, como ya decíamos la imagen de este cordero inmolado que decía Juan, este es el cordero, no matemos más, decía Juan en el nuevo pacto, no matemos más corderos, ya Él murió por nosotros. No tiene más sentido hacer este ritual, como ahora vamos a celebrar a Pascua, matar el cordero, no. Tenés que hacer memoria porque Cristo ya murió una vez y por siempre y para todos. Entonces, este cordero, lo que representa acá, dice que un cordero por familia. Acá la liberación que tiene Dios para todo el pueblo es que Dios te salva por familia. Después vemos en el nuevo pacto también que Dios salvó a la familia de Nicodemo. O sea, cuando Cristo entra a tu casa es para salvar a toda la familia. No es una salvación individual, sino es una salvación para toda la casa. A la vez, acá la casa también significa Cristo. ¿Se acuerdan cuando compartimos que el arca significaba Cristo y el arca de Noé, donde vivió con su familia y todos los animales, para ellos fueron su casa, su refugio, significaba Cristo, un lugar de convivencia y un lugar de armonía, porque Cristo estaba en el centro dentro de esa arca. Acá entonces la casa significa permanecer en la casa. Dios le dice, no salgan afuera, quédense en la casa, porque afuera iba a suceder que Dios iba a traer una gran plaga sobre todos los primogénitos de Israel. Y todas las casas que tengan pintada la sangre del cordero, dice que la peste iba a pasar por sobre la casa. Por eso la Pascua significa pasar por alto, que la muerte pasa por alto no solo en vos, sino en toda tu familia. Vamos a seguir leyendo y dice,
Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo comerán. Acá es importante decir que el cordero tenía solamente un año. O sea, el cordero tenía solamente el propósito, en este caso, de ser muerto. El cordero no era viejo. Si era más grande, ese cordero ya iba a producir lana, iba a producir para otros objetivos. Cristo murió con el solo objetivo joven, murió y resucitó con el solo propósito de Dios. Fue y lo cumplió. Esto significa que sea joven el cordero. Después dice que lo tenían que tener encerrado a ese cordero durante 4 días para analizarlo, para ver que no tenga ninguna mancha. Fíjense la analogía con el nuevo pacto, donde a Cristo, antes de ser muerto, antes de crucificarlo en la cruz, lo tuvieron 4 días analizándolo, de alguna manera, dialogando con él, tanto los fariseos como los escribas, como los maestros de la ley. Si leemos las Escrituras, 4 días antes les hacían preguntas, lo medían, lo analizaban para ver si en él no había faltas, como en este cordero. Y también que sea justamente la muerte de Cristo en el día que fue, se cumple la Escritura cuando le dicen el día 14. Para el calendario hebreo fue exactamente el mismo día. Fue el principio de los días de la semana de los panes sin levadura, que también tiene un montón de significancia. No lo vamos a hablar hoy porque se nos va a mezclar todo a lo mejor, pero tiene eso también para que sepamos que para Dios las fechas son perfectas. Si Dios nos dice que Cristo viene pronto, sepamos que viene pronto y que viene, porque Dios todo lo que prometió desde Génesis ahora lo cumplió. Eso para que nosotros hoy no tengamos dudas de que Dios no falla y que sus planes se cumplen, pase lo que pase. El corderito lo tenían que inmolar. Hay algunos estudios que dicen que el corderito lo debían matar en una especie de cruz donde ponían sus patas, ponían sus piernas y de ahí lo mataban. Justamente sabemos todos que Jesucristo fue muerto, crucificado en una cruz. Esa es otra imagen, otra figura de Cristo como cordero. Vamos a seguir leyendo. Y dice que toda la congregación debía matarlo. Es otra imagen. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo murió solamente estaba la madre, algunas mujeres y Juan. Toda la congregación, o sea, todo el pueblo de Israel en ese momento mataron al cordero, mataron a Cristo dejándolo solo. Esa es otra imagen y figura. Cuando dice la palabra, para que a los que les gustan analizar la palabra, para que veamos la exactitud de cada palabra, lo que dice y todas las figuras y los tipos que se cumplieron con Cristo. Después continúa y dice, en el 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquí me quiero detener porque después me mezclo. Carne asada y no hervido ni crudo. Comer a Cristo, comer al cordero asado, significa alimentarnos de Cristo, pero el Cristo resucitado, el Cristo que pasó por el fuego. El fuego en la Sagrada Escritura simboliza la cruz. Dice que Cristo tenía mucha sed. Hay algunas palabras que simbolizan que por dentro corría fuego en Cristo. O sea, Cristo cocinado, así lo debemos comer. Y no, por ejemplo, a veces uno o les enseñamos o aprendemos de la vida nada más de Cristo. Pero si a Cristo no lo pasamos por la cruz, es como si fuera un Cristo hervido. El Cristo que pasó por el fuego, el Cristo que tiene victoria, el Cristo que tiene poder, es el Cristo que resucitó. Porque para todas las personas que incluso ese momento y ahora que no creen en Cristo, Jesús vivió y fue real, fue un maestro más.
Para nosotros la distinción, la gran diferencia es que pasó por la cruz. Y no solo lo mataron como a muchos, sino que resucitó. Entonces, esto es para que analicemos qué aprendemos de Cristo y cómo nos movemos. Por supuesto que es poderoso moverse como Cristo se movía, pero en su victoria y nunca olvidando la cruz. Nunca podemos comer el cordero hervido o crudo, sino que el cordero asado. Comer a Cristo y pensar y meditar en Él como ese Cristo que pasó en la cruz, que fue al infierno y Dios lo resucitó y ahora está sentado al lado a la derecha de Dios. Ese es el Cristo al cual vamos, ese es nuestro cordero. Ese es el que nos representa, ese es el poder que tiene ante todos los dioses, los diferentes dioses de otras personas. Sigamos. No coméis de él nada crudo, sino asado, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Me detengo nuevamente ahí. ¿Por qué tenían que comer sus patas y sus entrañas? No es muy común. Y su cabeza. Estoy leyendo el 9. Éxodo 12, 9. No comáis de él nada crudo, ni hervido, ni agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Significa que de ese cordero tenían que comer tanto su cabeza, simboliza inteligencia, simboliza sabiduría, simboliza pensamientos, justamente estos pensamientos de paz. Del cordero tenemos que adquirir su cabeza también, sus patas, comer de Cristo su energía, su fuerza, su vitalidad, su andar. No es muy común comer las patas, a mí me encantan las patas del cordero lechón, pero no es lo más que se pone en la fuente. Y comer sus entrañas. ¿Qué significa las entrañas? Comer, en otra interpretación, en esta Biblia que tengo yo, dice su intestino. Significa comer la parte de adentro, comer toda la vida interior de Cristo. Si comemos a Cristo completamente, vamos a tener hoy su vida completamente. Quiere decir, su sanidad, si tenés un problema en el ojo, en el brazo, en cualquier lado de tu cuerpo, comé a Cristo, pedile que su ojo sea tu ojo, pedile que su brazo sea tu brazo. Comé esa parte de Cristo, aunque parezca raro decirlo, es lo que está diciendo Dios acá con la analogía de Cristo. Lo que a vos te falte, lo que hay muerte o lo que hay separación en tu vida, comé de Cristo para que esa parte de tu cuerpo cobre vida y vida eterna. Y dice, la cabeza, los pensamientos de paz, su inteligencia, no la nuestra, su sabiduría y no la nuestra, y sus patas, su vigor, su energía. Fíjense que el pueblo de Israel de acá tenía que salir caminando durante días y días. Tengamos en cuenta que eran entre 2 y 3 millones de personas, entre los que había también viejitos, había adultos mayores, que tenían que caminar y caminar por el desierto. Y dice que ninguna persona se enfermó. Fíjense lo poderoso de este principio bíblico. Ninguna persona se enfermó, ninguna persona, ni los vestidos. Fue un milagro extraordinario. Y acá en este tiempo se constituyó la Pascua para que hoy también nosotros la celebremos y no nos enfermemos y no haya muerte física en nuestro cuerpo. Sigamos. No dejaréis de él nada para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo comerás en el fuego. No tenemos que comer ninguna sobra del día de Cristo. El Cristo fresco, el maná fresco de todos los días debemos comerlo. La profecía de ayer quedó vieja, tiene olor. No comamos comida vencida de Cristo. Una palabra que nos dijeron, a lo mejor la seguimos rumiando hace un año, está vencida. Dios quiere hablarte hoy, quiere ser tu comida de hoy, y lo que sobra, quemalo al fuego. Quiere decir, ofrecelo a Dios y busca el renuevo, la palabra todos los días de Cristo en tu corazón. Sigue. Y así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestra sandalia en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Dios. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a toda primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto.
yo Dios, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable, tener memoria, y lo celebraréis como una fiesta solemne a Jehová por vuestras generaciones. Quiero hacer un paréntesis también acá, y dice cómo debían comerlo. Además de no salir de la casa, de comer a Cristo cocinado, a fuego, dice que no debían comerlo así vestidos comunes, sino ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en los pies y vuestro cayado en vuestra mano. Y apresuradamente, esa es la Pascua. Tenían que estar encerrados y comerlo así. Cuando lo leemos, ¿no nos parece el relato de Efesios donde dice que estar vestido de la armadura de Dios? En las casas de los egipcios, de los hebreos, en el pueblo de Egipto, en ese momento, todas las casas estaban preparadas como un ejército para salir a batallar. ¿Y batallar contra quién? Después seguimos leyendo que dice, desde el hombre hasta la bestia, ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto. Dios no ejecutó juicios sobre las personas de Egipto, sino sobre los dioses. Y el que tenía la casa pintada con sangre significaba que el Dios de esa gente era Jehová. Y no iba a haber muerte en esa casa. Sí, en las casas donde los dioses no estaban muertos, esos dioses, y no iban a poder defenderlos. Esta era una guerra espiritual. Y el pueblo de Israel debía comer la Pascua vestido del ejército con toda la armadura de Dios. Eso significaba, porque era una guerra en definitiva espiritual, contra Dios, contra los ejércitos de maldad. Y sabemos los resultados. Todas las casas que estaban revestidas de Cristo, cuando tu vida está cubierta con la sangre de Jesús, no hay ningún Dios ajeno, ningún Dios muerto que pueda contra tu vida. No hay ni muerte que pueda contra tu vida cuando estás revestido con la sangre de Cristo. Es un poder, es un principio poderosísimo, podernos dar cuenta del poder que realmente tenemos en Cristo y en su sangre de salvación. Vamos a ver otro versículo que dice en Juan 1:29, dice, al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese tiempo, todo el pueblo de los hebreos y los egipcios, todos estaban en pecado. Recordemos el video de antes, todos tenemos pecados. La distinción para que esa gente sea sana, para poder caminar y que ninguno se enferme, y sea salva bajo la esclavitud, sea libre, ¿cuál fue? La sangre. Fue comer el cordero como lo debían comer, porque todos eran pecadores. En las casas de los hebreos todos eran pecadores, al igual que nosotros. La gran distinción fue que en cada una de esas casas estaba la cubierta de la sangre de Cristo protegiendo. Por eso Dios dice, hagan memoria, no se olviden, porque esa memoria de lo que Cristo hizo nos va a dar ahora la libertad, la salvación y la sanación corporal y emocional. Las cosas de Dios son así de simples y cotidianas. Comer. Vamos a Juan 6:56 y vamos cerrando este tema para seguirlo el domingo que viene. Dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Está dentro de esa casa. Lo que está dentro de esa casa, que significa Cristo, permanece adentro y es salvo, y es sano y tiene liberación. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también, él vivirá en mí. Y como leíamos antes, desde Génesis y Apocalipsis se habla del Cordero, de la imagen de Cristo. Vamos para ir finalizando Apocalipsis 5:13 y dice, y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos
de los siglos. En Apocalipsis 22, 3, vemos, y no habrá más maldición, y el trono de Dios, está hablando de la Nueva Jerusalén, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, está hablando de la vida eterna. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Todas las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y el Señor es Dios de los espíritus de los profetas. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, ven pronto. Esta es la promesa que tenemos. Esta es la promesa poderosa del Cordero, que en Apocalipsis también lo vemos como un león que está en nosotros y por nosotros, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino también para traer sanación y salvación a nuestras vidas. Hagamos memoria de su sangre y no nos olvidemos. Para ir cerrando y dejarles este mensaje para la semana, quiero compartirles otra historia. Miren, desde Génesis en adelante, no solo se habla del Cordero, sino que se habla de que todo sacrificio, de toda forma de adorar a Dios se tenía que hacer con sangre. Vamos a ver un relato que está en la vida de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham, Dios le pidió que entregue a su hijo Isaac como sacrificio? Era otra imagen y otro tipo de Cristo y Abraham como padre. Él tenía que entregar a su hijo. ¿Se acuerdan que van 3 días de ida y Isaac en un momento le pregunta, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Acá dice Génesis 22:7, dice, Isaac habló con su padre Abraham diciendo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Acá la palabra Elohim significa Dios, Jehová Jireh, que es el Dios proveedor. Como decíamos al principio, no tomemos de este mundo, sino que tomemos de las bendiciones que Dios ya nos dio. Y como sabemos, en el relato de Abraham, más adelante en el 15:12 dice, en el momento que Abraham iba a dar la vida de su hijo en obediencia fiel a Dios, Dios le dice, no lo hagas. Dice, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y he aquí vio un cordero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal, otra imagen de Cristo, trabado por las cuestiones de este mundo. Y Abraham fue y tomó el cordero y lo sacrificó en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh. Eso es lo que significa. Jehová Jireh significa Dios proveerá. Dios proveerá para tu vida. Dios proveerá a Cristo en tu vida. Para lo que necesites, Dios proveerá. ¿Qué necesitas? Liberación, Dios proveerá. Dios lo proveerá. No hacía falta que Abraham se sacrifique a él mismo dando su hijo. No hacía falta ese esfuerzo tortuoso de un padre dando un hijo. Dios nada más quería mostrar esta sombra y tipo del esfuerzo humano y el ejemplo de lo que Dios da. Dios siempre provee. Así como con Adán y Eva, que proveía del árbol de vida para que comamos constantemente de él, y Eva fue y quiso tomar de lo que ella quería, hoy Dios nos está diciendo que va a proveer. Así como el pueblo de Israel le proveyó los corderos y la plata y el oro abundante para que coman en el desierto y además para que no se enfermen en el desierto, hoy nos dice a nosotros, Jehová Jireh, Dios se provee el cordero. Dios provee para tu vida y para mi vida todo lo que necesitamos para que no sea por nuestros esfuerzos. Y Dios se proveyó su propio Hijo en la cruz por todo lo que hoy necesitamos nosotros. Liberación, sanidad y salvación. Dios provee. Dios es nuestra provisión.
Es todo lo que necesitamos. Claro que este mundo y el enemigo nos quiere quitar la palabra. Claro que este mundo quiere que no recordemos el sacrificio de Jesús. Claro que este mundo quiere que hablemos de otras cosas y nos distraigamos. Porque las tinieblas saben que una persona empoderada en la vida de Cristo y en su sacrificio tiene poder y Dios le sustituye todo lo que necesita. Las tinieblas saben que una persona recordando, haciendo memoria constantemente de lo que Cristo hizo, tiene victoria. Una persona que recuerda a Cristo está sentado en lugares celestiales. Desde Génesis en adelante, Dios nos dice, yo soy tu proveedor, yo proveo para tu vida, yo soy todo lo que vos necesitas, yo soy tu Pascua. La Pascua no es solamente el Cordero, la Pascua es el pan sin levadura, lo vamos a seguir viendo. Todo es la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, es eso que pasa por alto la muerte para darle a esa familia, a ese lugar, la vida eterna. Es esa protección en los dinteles de la casa. Dice que tenían que pintarlo con hisopos. En esta interpretación lo leí distinto, pero en otras dice hisopos, algo bien chiquito. O sea, con lo poquito de tu fe, vos podés hacer que tu casa y toda tu familia esté resguardada y te salva por la sangre de Jesús. Si tenés una fe muy chiquita, no importa. Lo importante es recordar la sangre. Para cerrar, el último, el Cordero de Dios trajo en nuestra vida, el Cordero de Dios que es Cristo, trajo en nuestra vida liberación, sanidad y salvación. Eso es lo que queríamos transmitirle, este mensaje que Dios nos dio en este día, de que Dios es nuestro proveedor en todo lo que necesitamos. Y nos vamos a ir preparando para ese tiempo de celebrar la muerte y resurrección de Cristo, para tomar de todas sus victorias. El domingo que viene vamos a seguir compartiendo sobre el pan, para llegar a conmemorar la última cena, no comiendo juicio, ni comiendo y no entendiendo lo que hacemos, sino que comiendo la vida de Cristo y todas sus victorias, siempre haciendo memoria de lo que Él hizo. Es tan importante que Dios lo menciona 150 veces, no se olviden. Mañana cuando te levantes, no te olvides de lo que Cristo hizo por vos. Si te vienen a juzgar, si te vienen a mentir, si recibiste una nota, un mensaje desalentador, no te olvides lo que Cristo hizo por vos. Y no te olvides que nuestro Dios es Jehová Jireh, el Dios que se provee, el Dios proveedor de todo. Te damos gracias por estar del otro lado, por compartir este mensaje con otras personas. Te damos gracias por esta semana estar orando por esta gran iglesia que somos todos y somos uno, por el mensaje de la semana que viene, para estar orando para que Dios hable una vez más. Me acompañen en esta oración. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Gracias por un domingo más. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra viva y por tu palabra eficaz. Gracias por darnos aliento, aliento de vida en esta semana. Gracias por darnos respuestas a nuestras inquietudes. Gracias por darnos respuesta a nuestros lugares oscuros, que se alumbre Cristo como nuestra gran linterna en nuestros corazones, en esos tiempos de oscuridad, en esos momentos en donde no sabemos cómo hacer ni qué hacer y la angustia nos constriñe el corazón, que vos seas nuestro libertador, que vos seas nuestro sanador. En el nombre de Jesucristo oramos para que esta palabra la sigamos masticando, que vayamos a Éxodo 12, que lo podamos entender con ojos nuevos, que podamos ir a Isaías 53, que podamos leer tu palabra con ojos nuevos y podamos entender ese sacrificio eterno que hizo Dios por nosotros a través de la vida de su Hijo. Te damos gracias, Cristo, gracias por abrirnos los caminos, gracias por abrirnos el entendimiento, gracias por dejar tu Espíritu Santo para que podamos ser guiados hacia toda verdad. Gracias porque ese Espíritu Santo hoy nos consuela y hoy nos da paz, nos da entendimiento y nos da aliento de vida en los momentos difíciles. Gracias por esa sangre que cubre a toda nuestra familia, que nos protege. Y gracias por este Dios que en este día y en todos los días nos está proveyendo todo lo que necesitamos. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de nuestro hermano amado, nuestro Cordero inmolado. Amén, Señor Jesús.
ven pronto. Gracias por estar del otro lado. Te deseamos una semana de mucha bendición y que Dios te bendiga mucho.